¿Qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a nuestra sesión de formación y desarrollo, reforma sobre subcontratación. Para esta actividad nos acompaña el maestro Israel Payán Escalante. Bienvenido, maestro, buenas tardes. Antes de iniciar con esta sesión, me voy a Hola, buenas tardes. Muchas gracias, maestro. Me voy a permitir leer su semblanza de manera breve. El licenciado Israel Payán Escalante es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de especialidad en Derecho Administrativo por la Facultad de Derecho de la UNAM, así como una especialidad en Impuestos por la Universidad Panamericana. Cuenta con estudios de posgrado en Derecho Empresarial por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, así como estudios de maestría en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Cuenta con más de 15 años de experiencia como abogado de empresas y es actualmente socio director en Payán Escalante y compañía. Muchas gracias, maestro. Comentarles, para el desarrollo de esta sesión de formación y desarrollo, que consta de 2 sesiones, el día de hoy y el día de mañana, de 16 a 18 horas, vamos a trabajar de la siguiente forma. La primera hora de cada una de las sesiones será enfocada al desarrollo de los contenidos temáticos. Posteriormente daremos 5 minutos de receso y para continuar daremos pauta a una sesión de preguntas y respuestas. De esta forma podemos interactuar en torno a los contenidos, ¿correcto? Pues muchas gracias, maestro. Le cedo la palabra. Muchas gracias y bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, Jorge. Muy bien, voy a compartir esta presentación como guía. Bueno, como todos saben, ha habido... Me dice que mi conexión está inestable. Perdón. Como saben, ha habido mucha discusión en torno a la subcontratación laboral. En lo particular, desde que vimos aquí en el despacho la iniciativa y después la publicación, pues sí nos dimos cuenta que podía cambiar todo el esquema de negocios de muchas empresas de prestación de servicios, porque aunque en los medios y aunque en muchos foros se ha hablado de la reforma de outsourcing, la verdad es que no solamente ha sido de outsourcing como lo conocíamos tradicionalmente, o por lo menos el outsourcing que se trató de combatir, sino que está afectando ya en la práctica a muchos sectores de prestación de servicios, si no es que prácticamente a todos los sectores de prestación de servicios, y lo vamos a ir viendo en el desarrollo del curso. Lo primero que se modifica en esta reforma, como saben, publicada el 23 de abril de este año, fue la Ley Federal del Trabajo. Se reforma la Ley Federal del Trabajo y se reforman muchas leyes más en torno a la subcontratación. La primera aproximación a la reforma de outsourcing lo tenemos en el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo. Este artículo se reforma y nos dice, textualmente conviene leerlo, porque aquí están algunas claves y algunas dificultades y básicamente aquí descansa todo el tema de la subcontratación. Primero, el artículo 12 nos dice que queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose esta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Aquí llama la atención que prohíbe la subcontratación de personal. Entonces, vámonos con esta idea que prohíbe la subcontratación de personal. Después nos dice que las agencias de empleo o intermediarios que intervienen en el proceso de contratación de personal podrán participar en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, entre otros, y que estas empresas no se van a considerar patrones
ya que ese carácter lo tiene quien se beneficia de los servicios. Ahora, esto es lo que está prohibido. Después nos dice, bueno, primero, la primera duda es, bueno, se prohíbe la subcontratación de personal, pero ¿qué es la subcontratación de personal? La definición es que se entiende cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Esto nos recuerda de manera inmediata lo que actualmente señala el artículo 1A de la ley del IVA, que es lo siguiente. Cuando señala... Perdón, pero es que no se ve nada de la presentación, disculpe. A ver, ¿no se ve? Aquí No se ve, perdón, pero... Está en blanco. Sí, exacto. Vamos a ver. Voy a dejar de presentar y voy a volver a presentar. Ahí se ve. Sigue igual la diapositiva en blanco. Sigue en blanco. Gracias. A ver, no sé por qué se sigue así. Si gusta puede intentar cerrando el archivo y volviéndolo a abrir en tu escritorio, dejando de compartir. Ok. Ahí se ve. No, sigue siendo una diapositiva en blanco. Oye, no se ve nada. A ver, vamos a tratar de enviarla. Voy a dejar de compartir. ¿Te la puedo mandar, Fernando, para que me ayudes a compartirla? Por favor. Si gusta mandármela, le doy mi correo. Sí, sí, ya lo tengo. Es el que me mandaste antes. Así es, ahí. Ok. Listo, ya te la envié, Fernando. Bueno, en lo que podemos ir comentando de todos modos en lo que le llega a Fernando la presentación. En realidad es una guía nada más. Lo que comenté es si vale la pena leerlo textualmente, pero bueno, ya lo leímos. Entonces, lo que nos quedamos en la puesta a disposición. ¿Qué antecedente tenemos? Les comentaba que tenemos el 1A de la ley del IVA, en donde en la reforma de 2020 de la ley del IVA
se señaló lo siguiente, que iban a ser sujetos obligados a retener el impuesto las personas morales o personas físicas con actividades empresariales que recibieran servicios a través de los cuales se pongan a disposición del contratante o de una parte relacionada de este personal. Entonces, primero que se ponga a disposición personal. Y ya después entró en complicaciones el propio artículo. Ah, ya lo están proyectando ahí, muy bien. Si nos vamos a la siguiente, por favor, Fernando. Aquí, gracias. Gracias. Aquí entra después la complicación, porque lo fundamental es que se ponga a disposición del contratante para determinar si había retención de IVA o no. Y después se dijo que desempeñara sus funciones en las instalaciones del contratante o de una parte relacionada de este, o incluso fuera de las instalaciones. Que bueno, aquí es mala técnica legislativa porque para qué nos da una idea en cuanto al lugar si no tiene que ver el lugar. Es decir, primero nos dice cuando se lleven a cabo en las instalaciones del cliente o del contratante o incluso fuera de sus instalaciones, o estén o no bajo la dirección, supervisión, coordinación o dependencia del contratante, independientemente de la denominación. Es decir, la puesta a disposición no iba a depender si el trabajo, no depende si el trabajo o las funciones se desarrollan en las instalaciones del cliente o fuera de las instalaciones, ni si estén o no bajo la dirección, supervisión, coordinación o dependencia del contratante. Es decir, no hay, para calificar la puesta a disposición del personal, no vale nada de esto. Entonces, creó mucha confusión porque, bueno, ¿cuándo entonces se considera que se pone a disposición del contratante el personal? Bueno, al respecto, si nos vamos a la siguiente, Fernando, por favor. El SAT, creo que es la anterior, me parece que es la anterior. Aquí, el SAT emitió un criterio normativo que es el 46, el número 46 de IVA, en donde básicamente dice que habrá retención cuando las funciones de dicho personal sean aprovechados de manera directa por el contratante. Es decir, aquí ya no tiene que ver, como lo dice el artículo 1A de la ley del IVA, en dónde se realizan las funciones, ni si reciben instrucciones o supervisión o dirección por el contratante, sino más bien aquí introduce un elemento que es el aprovechamiento. Dice, habrá retención cuando las funciones de dicho personal sean aprovechados de manera directa por el contratante o por una parte relacionada de este. Y que por el contrario no va a haber retención si los servicios prestados corresponden a un servicio en el que el personal del contratista desempeña funciones que son aprovechadas directamente por el propio contratista. Aquí el SAT trató de decir, bueno, ante esta confusión, pues vamos a señalar como elemento distintivo de la puesta a disposición por quién son aprovechadas las funciones, si por el contratante o el contratista. Y bueno, la pregunta es, ¿y cuándo se aprovechan por el contratante y cuándo por el contratista? Si ya dijimos que no tiene que ver nada de la función de quién supervisa o quién dirige las funciones del personal. Entonces, quedó igual, desde mi punto de vista, quedó muy ambiguo, que de hecho este criterio normativo lo emitió el SAT porque la PRODECON estuvo presionando a que el SAT aclarara cómo iba a aplicar ese artículo, que no era poca cosa, o no es poca cosa, que todavía está en vigor, porque tiene que ver con retenciones. Y retenciones, pues recordemos que tiene un agravante en caso de omisión de impuestos retenidos y que además para delitos fiscales también es más delicado. Entonces, ante esa inseguridad, la PRODECON estuvo presionando al SAT para que emitiera este criterio. Entonces, el SAT lo emite y no hay claridad todavía. Entonces, posterior a esto, el SAT emite una lista de preguntas frecuentes en su página, que ahora pues tenemos que ir a la página para ver
cuándo sí y cuándo no, que es la siguiente lámina, Fernando, por favor. En las preguntas frecuentes están resumidas aquí. Ahí está la pregunta y la respuesta y el fundamento, pero aquí las sintetizamos de manera esquemática. Miren, en limpieza dice el SAT que sí, en servicios de limpieza dice que sí hay retención porque hay puesta a disposición, porque las funciones se aprovechan directamente por el contratista. Entonces, sí hay retención. Después dice, en mantenimiento de equipo de cómputo, o sea, si yo, por decirlo aquí en el despacho, contratamos los servicios de una empresa en donde nos dan mantenimiento de cómputo preventivo, dice ahí sí hay retención porque hay puesta a disposición. Y aquí empieza a complicarnos la definición porque bueno, si solamente viene a dar mantenimiento a los equipos de cómputo, ¿por qué va a haber retención si no me pone a disposición personal? En un sentido amplio de poner a disposición. El personal viene a la oficina, hace el mantenimiento, lo que tiene que hacer en los equipos de cómputo y se va. Dice el SAT, ahí hay puesta a disposición y hay retención. Bueno, ese caso específico, si así lo considera el SAT, hay que hacer la retención. Pero no nos sirve como parámetro para calificar otras actividades que no están en esta lista. Por ejemplo, el mantenimiento de maquinaria en alguna empresa industrial, ¿no? Bueno, ahí podría seguir la misma suerte. Sin embargo, si no tenemos un parámetro claro de definición de cuándo se pone a disposición personal y cuándo no, pues es complicado. Porque después, miren, dicen que el transporte de personal sí lleva retención porque se pone a disposición personal. O sea, si una empresa se dedica a transportar el personal por decirlo, de los empleados de una compañía, ahí sí hay retención porque se pone a disposición el personal. Pero después nos dice el transporte de carga, no, ahí no hay retención porque no se pone a disposición personal. Y aquí la pregunta es, bueno, si los dos son transporte, obviamente hay una distinción entre si es personal, de trabajadores y de carga, que son objetos, pero no se tratará en el fondo del mismo servicio de transporte, es decir, de un punto a otro llevar la función que realiza el personal del contratista, pues es un chofer que maneja un equipo de transporte de un lado a otro. ¿Por qué en uno sí hay retención y en otro no? Y después se complica porque, por ejemplo, dice que el transporte mediante plataformas tecnológicas, que por definición es transporte de personal, ahí dice que no lleva retención. Bueno, es transporte de personal, ya dijimos que el transporte es el mismo, pero bueno, cambia si es de personal o de mercancías o de carga. Pero en dos transportes idénticos de personal, en uno sí lleva retención y otro no, solo que es la forma de contratación lo que cambia, que es mediante plataformas tecnológicas. Entonces, aquí, ¿por qué no hay retención y en el otro sí? Entonces, lo que queremos, lo que nos sirve o lo que nos serviría para tener una definición en cuanto a nuestra actividad, no se dan los elementos, hay cuestiones contradictorias. Y después nos dice, por ejemplo, en una compra de alimentos con meseros. Oye, si yo contrato meseros, más bien, si yo compro comida y además contrato el servicio de meseros que viene incluido con la compra de comida, para que sirvan la comida, ahí no hay retención. Y dice el SAT, no, ahí no hay retención porque no hay puesta a disposición. Cuando podremos pensar todos, bueno, pero si el personal es el que lo sirve y realmente sí está a nuestra disposición, uno como consumidor de los alimentos, pues basta levantar la mano, joven, una agua, otra bebida, en fin, y tenemos el servicio del personal que podríamos decir que está a nuestra disposición. Bueno, ahí dice el SAT, ahí no.
Entonces empieza a complicarlo, si nos damos cuenta, más en cuanto a la definición de cuándo se pone a disposición y cuándo no. Por ejemplo, en mantenimiento de autos. A ver, yo llevo mis autos a mantenimiento preventivo para que obviamente, tengan más vida útil y demás. Los llevo a un taller mecánico, me prestan el servicio y adiós. ¿Ahí hay retención o no? Dice el SAT. Ahí, perdón, en mantenimiento de autos, aquí está, hay que corregir esta retención. Aquí dice que en mantenimiento de autos no hay retención. Cuando les mandemos el material, aquí esto va a estar corregido porque no hay. En mantenimiento de autos, lo que dice el SAT, si vemos en la página de preguntas frecuentes, es que no hay retención. Entonces, bueno, aquí en mantenimiento de autos no hay retención, pero ¿por qué en mantenimiento de equipo de cómputo sí? Para efectos fiscales, financieros y demás, el concepto es, bueno, es mantenimiento a activos de la empresa y es activo fijo. Entonces, ¿por qué en uno sí y en otro no? Bueno, eso está en las preguntas frecuentes. Y después dice que en materia de en seguridad, si contratamos servicios de seguridad privada, sí hay retención porque los elementos están a nuestra disposición. Esto es lo más complicado que tenemos de antecedente en cuanto a la definición de poner a disposición. Y lo que pasa es que la Ley Federal del Trabajo en la reforma no dice qué es poner a disposición. Dice que la subcontratación de personal es la puesta a disposición de trabajadores propios en beneficio de otro patrón, pero que es poner a disposición. Entonces, bueno, en esto se quedó el SAT. En este problema se quedó el SAT y después la PRODECON intentó definirlo, que sí es la siguiente, por favor, Fernando. Aquí lo que dijo en este criterio, aquí está el número, ustedes lo podrán ver y si gustan abundar. Básicamente lo que dijo es, en los servicios de seguridad privada no hay retención. ¿Por qué? Porque dice aquí, básicamente, dice que si una persona física o moral se obliga a prestar a otra por conducto de sus trabajadores un servicio independiente de los que prevé el artículo 14 de la ley del IVA y dicho personal ejecuta las acciones propias del servicio a que se ha obligado el contratista y este último cumple con todos los requerimientos y elementos adicionales para prestar el servicio, como su autorización otorgada por la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana. Eso es un elemento, ¿no? Tiene autorización. Y además suministra los equipos y herramientas de trabajo necesarias para desarrollar el servicio, los cuales son adicionales al capital humano. Es decir, no se pone personal a disposición, sino que se trata de un servicio independiente, es lo que dice la PRODECON. Y aquí tenemos dos elementos. Dice la PRODECON, si tú tienes, aquí como en este caso, una autorización que te otorga la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y además le suministras las herramientas y equipo al trabajador, entonces sales del concepto de puesta a disposición. No es una puesta a disposición, sino que es una prestación de servicio independiente. Entonces, la PRODECON tiene un criterio totalmente diverso a lo que dice el SAT. Pero aquí la PRODECON ya se va más allá. Ya no se basa en el aprovechamiento del servicio, sino que se va a ver la manera en cómo se presta el servicio y quién proporciona las herramientas y tiene los elementos distintivos para prestar un servicio especializado. Entonces, aquí, en opinión de la PRODECON, no hay retención o no debe haber retención en una empresa de seguridad. Y bueno, en la que, si nos vamos a la que sigue, por favor, Fernando. Y aquí lo dice más claro, que es otro criterio de la PRODECON que está relacionado con el que acabamos de ver. Aquí dice, en este sentido, en opinión de PRODECON, la principal distinción entre un servicio independiente diverso y un servicio independiente de disposición de personal, aquí vean
hay que ver que a los dos les dice servicio independiente. O sea, los dos son servicios independientes, pero en uno hay puesta a disposición, que también eso lo hace confuso. Pero bueno, vamos, ya hay alguna aproximación. Dice que esta distinción radica en que el primero, es decir, el servicio independiente, dice que el acto grabado para efectos de IVA es la realización de las actividades propias del servicio ofrecido por el contratista y para ello se requieren elementos adicionales al capital humano. Es decir, aquí no solamente vamos por el capital humano. Y en el segundo, para prestarse no se requieren de todos los elementos adicionales como los ya mencionados, pues se concretan con el solo hecho de contar con el capital humano y ponerlo a disposición del contratante. Es decir, en los servicios donde se pone a disposición simplemente el capital humano, nada más que el capital humano. Aquí lo que se entiende de los criterios de la PRODECON es que no se requiere de un conocimiento técnico, no se requieren certificaciones, no se requieren herramientas de trabajo, sino que basta el capital humano. Entonces, poner a disposición el simple capital humano, únicamente el capital humano, es lo que se entiende como poner a disposición. Y si lleva los demás elementos que ya mencionamos, entonces es un servicio independiente, es decir, le damos las herramientas, le damos el equipo, le damos los conocimientos, probablemente técnicos o no técnicos, pero que requieran un conocimiento especial para manejar las herramientas de trabajo, entonces no es subcontratación. Y aquí ya nos vienen a la mente pues, muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en los servicios de construcción con maquinaria pesada. No solamente es la puesta a disposición del personal, sino que tiene conocimientos técnicos en el manejo de esa maquinaria pesada. Y además la maquinaria pesada, cuando probablemente el SAT podría pensar que sí hay puesta a disposición y que sí hay retención, porque no hay claridad en los conceptos en que se basa para definir cuándo sí hay retención y cuándo no. Entonces, bueno, aquí ya vemos que de entrada todas las implicaciones que de entrada nos da el artículo 12. Porque ese artículo 12, primer párrafo, es la base de toda la reforma laboral. Entonces, seguramente, por estas complicaciones, a ver, el SAT ya en este tema semejante ya dijo, ya se pronunció. La PRODECON ya se pronunció y criterios totalmente diferentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la práctica? Bueno, y seguramente lo estarán viviendo, es cualquier servicio, pídele el REPS. Por esto, porque nadie sabe qué es poner a disposición. No sabemos qué es poner a disposición. Entonces, bueno, de entrada, pues ya tenemos toda esta complicación para entender la reforma laboral. Entonces, si entendemos esta complicación, pues hay que estar atentos a todo lo que viene en adelante. Por ejemplo, aquí viene una tesis que es de 2019 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, en donde dice, por ejemplo, que un contrato de prestación de servicios no es subcontratación. Básicamente es lo que nos señala. Miren, dice en el artículo 27, fracción quinta, párrafo tercero de la ley del ISR, al condicionar la deducción de un servicio subcontratado a que el contratante obtenga del contratista diversos documentos relacionados con los trabajadores respectivos y con el pago de las cuotas patronales del Seguro Social, no vulnera el principio constitucional aludido, que es el de legalidad. Aquí hablaba de legalidad. Pues si bien, o de seguridad jurídica, pues si bien a quienes tributan bajo el mismo régimen general, pero contratan servicios a través de otras figuras, por ejemplo, comisión mercantil, permuta o el contrato de prestación de servicios, no se les requiere la documentación mencionada. Lo cierto es que las deducciones que se plantean por el empleo del empleo de servicios de subcontratación laboral no comparten la misma naturaleza. Aquí la Corte dice que los servicios de subcontratación laboral
no son los mismos que de un contrato de prestación de servicios, lo cual ahora pues ya nos queda duda, porque la ley hace una mezcla en que nos dice si es una prestación de servicios, pero donde se ponga a disposición personal. Entonces, a ver, entonces subcontratación laboral es una prestación de servicios independientes, porque desde mi punto de vista sí hay una diferencia, que es complicado, pero aquí lo único que quería llamar la atención es que ya hay un antecedente de la Corte que se hace la diferencia. Uno es la subcontratación laboral y el otro es la prestación de servicios. Esta mezcla que hace la ley nos causa confusión. Bueno, ahora sí, Fer, pues sí, la segunda. Pero a ver, vamos, no nos vayamos a suposiciones, sino siempre que hay una complicación de en la definición de lo que dice la ley, pues nos vamos a lo que llamamos en derecho a la interpretación gramatical. Es decir, bueno, pues ¿qué quiere decir disposición? ¿Qué quiere decir poner a disposición? Pues vámonos a lo básico, al diccionario. ¿Qué es disposición? Bueno, dentro de las definiciones que nos da la Real Academia Española, proporcionar significa disponer, ordenar algo con la debida correspondencia en sus partes. Otra definición es poner en aptitud o disposición las cosas. Un tercero es poner a disposición de alguien lo que necesita o le conviene. Entonces, proporcionar, de acuerdo con el diccionario, proporcionar pues prácticamente es sinónimo de disponer. Entonces, si nos vamos a ver ahora qué es disponer, vamos a la siguiente. Disponer son estas acepciones que para lo que nos interesa nos pueden servir. Por ejemplo, dice, únicamente me voy a lo que está subrayado. En el segundo dice es mandar lo que ha de hacerse y en el cuarto es utilizarlo como propio. Entonces, poner trabajadores propios a disposición de un tercero es que el tercero manda y lo utiliza como propio. Lo cual de entrada también nos causa otro problema. ¿Por qué? Porque si entendemos que una relación de trabajo, a diferencia de una relación civil, implica y su distintivo es la subordinación. Es decir, es la prestación de un servicio pero subordinado. Un servicio civil no es subordinado. Entonces, si entendemos que por definición, si hay una subordinación, entonces se da la relación laboral. De tal manera que si dispongo del personal como propio y lo mando, obedece órdenes, entonces no estoy subcontratando. En realidad, en términos de la Ley Federal del Trabajo, soy patrón. Entonces, la definición de poner a disposición trabajadores propios en beneficio de un tercero nos lleva a lo que en lógica se llama una tautología. A la anterior, por favor, Fernando. ¿Por qué? Porque no puedo, los trabajadores propios puede darse que sean dos patrones. Eso sí puede darse que sean dos patrones. Pero esto complica cuando pongo a disposición mis trabajadores en beneficio de otro. Porque si los pongo a disposición, entonces el otro es patrón. Ya no es subcontratista, ni está contratando servicios especializados. Entonces, por eso de entrada es más complicado definir cuando estamos en presencia de una puesta a disposición. Entonces, de manera, con la interpretación gramatical, pues, no nos da para definir qué es poner a disposición, porque si esas vamos, entonces el otro es patrón, no es un subcontratista. Entonces, no nos sirve la interpretación gramatical. Tenemos que ver otros métodos de interpretación que cada quien puede tener su interpretación y al final la Corte va a decidir la interpretación oficial, pero de entrada eso está muy complejo de entenderlo.
Entonces, hasta aquí una aproximación a la definición. Ahora sí, Fer, si nos vamos a la que sigue. Entonces, la subcontratación de personal está prohibida, pero sí se permite, que es lo que señala el artículo 13, sí se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, siempre que no formen parte del objeto social ni de la actividad preponderante del contratante. Y además que se esté registrado en el padrón público, el REPSE, que ya está funcionando, siempre y cuando se haga ese registro por parte del contratista. Entonces, bueno, por un lado nos prohíben la subcontratación de personal, pero nos dicen que sí se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas. Tampoco la ley define qué son servicios especializados u obras especializadas. Sin embargo, aquí lo que sí está un poco más claro es que por exclusión los definimos. ¿Por qué? Si no forman parte del objeto social y no forman parte de la actividad preponderante del contratante, entonces son servicios especializados. Es decir, nuestra propia actividad no va a definir si somos especializados o no. Lo que va a definir el carácter especializado va a ser el objeto social del contratante o su actividad preponderante. Es decir, si nuestra actividad no está en esos dos supuestos, nuestros servicios son especializados. Pero si sí forman parte del objeto social del contratante o de su actividad preponderante, entonces no son especializados. Porque ha habido en el foro y en algunos artículos y demás, es que no sabemos qué son servicios especializados. E incluso hacen más énfasis en la definición de servicios especializados o ejecución de obras especializadas que en la definición de puesta a disposición. Entonces, aquí yo en mi opinión, es diferente. Hay más inseguridad en saber qué es poner a disposición que en definir si son servicios o obras especializadas. Entonces, lo que nos va a dar la pauta son los servicios que prestamos en contraste con el objeto o la actividad preponderante del contratante. Muy bien. Ahora sí nos vamos a la siguiente. Fer, por favor. Y además se permite servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo. Que esto es un poco, en mi opinión, está un poco de más, porque ya con la anterior definición de servicios u obras especializadas, esto podría hacerse. Sin embargo, aquí hicieron énfasis en que el mismo grupo pues debe definirse de acuerdo con la ley del mercado de valores, en donde un grupo empresarial, conjunto de empresas morales organizadas bajo esquemas de participación directa o indirecta del capital social, en las que una misma sociedad mantiene el control de dichas personas morales. Sin embargo, eso también sigue la regla que vimos en la lámina anterior, es decir, que no formen parte del objeto ni de la actividad preponderante de la contratante. Es decir, podemos tener una empresa de grupo que se dedique a servicios u obras complementarias o que no sea del grupo, o sea, que no califique como grupo empresarial, pero si no se relaciona con el objeto y la actividad preponderante, sí puede prestar servicios especializados, porque eso no cambia. Entonces, desde mi punto de vista, eso está un poco adicional a lo que ya se tenía con los servicios y obras especializadas. Si nos vamos a la siguiente. Fer, le cambiamos, porfa. Gracias. Bueno, aquí hay otra consecuencia en los servicios especializados. Señala la ley que la persona que subcontrate servicios especializados con un contratista que incumpla con las obligaciones con sus trabajadores será responsable solidaria. Y aquí hay una confusión, aunque está muy claro en la ley, algunos
bueno, no abogados ni no están relacionados en esto, no es obligación saberlo, pero hay la creencia de que si uno cumple con todas las obligaciones formales y de pago de impuestos y demás, no hay responsabilidad solidaria, lo cual no es cierto. La responsabilidad solidaria se da todo el tiempo, aun cuando se cumplan con todas las obligaciones formales. Dice, la persona que subcontrate servicios especializados con un contratista que incumpla con las obligaciones con sus trabajadores sea responsable solidaria. Es decir, si el contratista incumple con sus trabajadores, automáticamente la empresa contratante va a ser responsable solidaria laboralmente de sus trabajadores. ¿Hasta qué límite? La ley no lo dice. No dice, oye, ¿por qué periodos? La antigüedad, ¿hasta qué monto? No hay. Entonces, lo que nos da la pauta para interpretar que es de forma total. Es de forma total. Y está en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, en los conflictos laborales, la responsabilidad solidaria, como en materia civil, es que el acreedor, en este caso el trabajador, el acreedor está facultado para demandar de los dos o de manera individual, a su elección, el cumplimiento de las obligaciones. Es decir, yo puedo demandar a los dos y cobrarle a uno la mitad y al otro la otra mitad, o a uno todo y al otro nada. Ya uno de los sujetos va a poder repetir contra el otro, pero de entrada el trabajador acreedor puede demandar a quien quiera la totalidad del cumplimiento de las obligaciones. Entonces, esta responsabilidad solidaria se da de forma total, no hay límite. Si nos vamos a la que sigue, Fer, por favor. Muy bien, ahora, el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El primer requisito es acreditar estar al corriente de las obligaciones fiscales y de seguridad social. Aquí la ley no señala qué tipo de obligaciones fiscales, porque uno pensaría, bueno, es que no he pagado impuestos. No solo se refiere al pago de impuestos. Es más, la ley ni siquiera se refiere a qué tipo de impuestos o qué tipo de contribuciones, porque aquí, así como está redactada la ley, podrían entrar las obligaciones fiscales federales, las locales e incluso las municipales. Ya sabemos que las reglas aclaran que es frente al SAT, pero de entrada la ley es muy amplia. Ahora, no solamente las de pago. Aquí en obligaciones fiscales están, ¿cuáles? Todas, donde la ley no distingue, no debemos distinguir. Y las obligaciones fiscales son amplísimas, desde no presentar a tiempo o no presentar un aviso, una declaración informativa, por ejemplo, de las últimas obligaciones en cuanto a las estructuras accionarias de las sociedades. No presentar el aviso es no estar al corriente, aunque estemos puntualmente al corriente en el pago de los impuestos, pero si no presentamos el aviso de estructura accionaria, pues no estamos al corriente. Entonces, y por esa razón, no podríamos ser sujetos de registro en la Secretaría del Trabajo. Ahora, lo que ha pasado, por ejemplo, con actualmente con muchas empresas, es que al momento de darse de alta, pues se dan cuenta que no están al corriente de sus obligaciones fiscales, por ejemplo, en materia de seguridad social. Entonces van y resulta que por problemas de registro o de procesamiento de información, en realidad no están en incumplimiento, sino que no se han actualizado las bases de datos de las otras autoridades. Entonces, esto de estar al corriente de las obligaciones fiscales, pues sí se vuelve un problema. Que ahorita vamos a ver una tesis que les voy a comentar. Pero bueno, este es el primer requisito.
También se señala que se va a renovar cada 3 años y que el padrón va a ser público y va a estar disponible en una página de internet. ¿Ok? Ahora, aquí es para personas físicas y para personas morales, es para los dos el registro. Si nos vamos a la siguiente, Fer, por favor. Aquí está. Miren, el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación señala que no se puede, prohíbe la administración pública, y ahora ya más organismos están ahí en ese artículo, pero básicamente lo que nos interesa es que estaba impedida la administración pública para contratar con los contribuyentes que no estuvieran al corriente de sus obligaciones fiscales. Y lo que definió la Corte en esta tesis es que este artículo viola el artículo 16 constitucional porque es demasiado amplia la gama de lo que puede entenderse por no estar al corriente de sus obligaciones fiscales, que va desde no haber cubierto algún requisito menor hasta la omisión en el pago de las contribuciones, que puede constituir incluso el delito de defraudación fiscal, dando lugar a que la autoridad pueda actuar arbitrariamente. Es decir, no puedes calificar de la misma manera un incumplimiento formal con un delito fiscal, por ejemplo. Y además es amplísimo y eso puede dar lugar a que la autoridad pudiera actuar arbitrariamente. Es decir, no te doy el registro porque no estás al corriente de las obligaciones fiscales. Que esto además viene, es ya en la práctica y también en un tema de constitucionalidad, es un círculo vicioso porque imaginemos que efectivamente sí debemos impuestos. Ok, sí debo impuestos. Ah, bueno, si no me pagas no te dejo trabajar, no vas a estar en el REPSE. Te impido el registro en el REPSE. Oye, pues es que si no me dejas trabajar no te voy a poder pagar. Bueno, primero págame y después te dejo trabajar. Entonces es un círculo vicioso. Pero ya en el fondo jurídico, sería en un análisis jurídico, es, a ver, y desde mi punto de vista es que el Estado tiene que garantizar las dos cosas. Uno, el cobro de impuestos. Si no pagan los contribuyentes, pues hay que cobrarles. Y el Estado pues, tiene amplias facultades para eso. Pero no les impidas trabajar, porque además es un derecho constitucional el poder dedicarse al oficio o profesión que a uno más le acomode, lo que llamamos la libertad de trabajo. Y es un derecho humano. Entonces, este derecho humano lo tiene que promover, respetar, garantizar y promover el Estado. No puedes restringirlo con un tema fiscal. Entonces, si eso es en materia de pago de impuestos, pues imaginemos cómo se pone una balanza, cómo se pone la balanza cuando el tema es menor, cuando es el no presentar una declaración informativa, un aviso, oye, no te doy impuestos, no te dejo trabajar, entonces se vuelve complicado, que para mí, desde mi punto de vista, sí es violatorio de derechos humanos, que aprovechando las empresas, las sociedades, sí tienen derechos humanos, ya la Corte lo señaló, porque hay todavía algunas discusiones donde se dicen que ya cada vez menos, pero sí se dicen, bueno, es que las empresas, las sociedades, personas morales no tienen derechos humanos porque no son humanos. Bueno, eso ya está definido por la Corte y desde la exposición de motivos de la reforma de 2011 se dijo, bueno, es que sí tienen derechos, como por ejemplo la libertad de trabajo, seguridad jurídica, acceso a la justicia, los derechos humanos que vayan acordes con su naturaleza. Obviamente no pueden tener derecho a la salud porque pues, son una ficción legal, pero sí pueden tener todos los demás derechos. Entonces, las personas morales sí son sujetos de derechos humanos. Si nos vamos a la que sigue, Fernando, por favor. Bueno, y la PTU. Y la PTU también es interesante. Una reforma que sufrió de las más importantes, la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación, fue que se va a topar al máximo 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la PTU recibida en los últimos 3 años, la que resulte mayor. Entonces, esto no está, digamos, esto no está en la Constitución, esto probablemente pudiera ser inconstitucional, pero
ya la ley establece un tope, o sea, no se puede repartir toda la PTU. Y esto tiene un tema político y económico, porque si recordemos que básicamente, ¿por qué las empresas recurrían mucho al outsourcing, digamos, al outsourcing malo que ahora conocemos? Pues básicamente por no pagar PTU. Es decir, la empresa productiva tenía todas las utilidades, pero todos los empleados estaban en otra empresa de servicios. Entonces, la de servicios le daba servicios, valga la redundancia, a la empresa operativa, a la productiva, y esta no tenía trabajadores. Entonces, todas las utilidades de aquí no podían ser de los trabajadores de la empresa de servicios. Entonces, por eso se recurrió mucho al tema de outsourcing y de ahí empezaron a hacer más cosas, ¿no? Del tema de evasión de impuestos y todo lo que conocemos. Pero la principal razón era la PTU. Entonces, si recordamos, cuando empezaron a negociar el sector empresarial con el gobierno, y hubo incluso noticias en donde se dijo, bueno, ya se llegó a un acuerdo para que se impulse la reforma laboral en materia de outsourcing. Y este fue básicamente el arreglo. Bueno, está bien, vamos a aprobar la ley, la reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de outsourcing para que ya no se permita, pero hay que topar a 3 meses de salario del trabajador la PTU. O sea, de tal forma que los trabajadores no pueden llevarse todas las utilidades de las empresas, o más bien todo el 10% de las utilidades de las empresas, sino que están topadas. Entonces, esto fue lo que se definió, que pudiera ser incluso contrario a la Constitución, pero hay que ver también qué es lo que resuelve la Corte. Entonces, bueno, hasta aquí ¿cuál lámina sigue? Si me ayudas, Fer. La PTU. Bueno, toquemos rápidamente la sustitución patronal. La sustitución patronal no estaba como tal en la Ley Federal del Trabajo, sino que estaba en la Ley del Seguro Social. Y aquí se toma y dice que solamente cuando se transfieran los bienes objeto de la empresa o establecimiento al patrón sustituto va a haber sustitución patronal. Cuando no se transfieran, o sea, interpretándolo en sentido contrario, si no se transfieren los bienes al patrón sustituto, entonces el patrón anterior va a seguir siendo patrón, no va a haber sustitución. Entonces, esto se hizo para evitar un fraude a la ley, es decir, para que se transfieran fácilmente trabajadores a otro patrón y a otro patrón y a otro patrón. No, ahí no va a haber sustitución. Si no se transmiten los bienes, entonces, así haya cuatro sustituciones, el patrón va a seguir siendo el original. Es una forma de regular el outsourcing como lo conocíamos, que llegaban empresas de outsourcing y decían, oye, pásame a todos tus trabajadores, yo con tus mismos trabajadores te presto servicios y va a haber un ahorro de carrera social y demás, lo que ya conocemos. Entonces, para evitar eso va a haber sustitución patronal, pero siempre y cuando se transmitan los bienes. Si no se transmiten, no puede entenderse como sustitución patronal, no surte efectos y entonces el patrón inicial va a seguir siendo el patrón de sus trabajadores, con todas las consecuencias legales, laborales, fiscales y de seguridad social que puede haber. Entonces, esto fue algo que se puntualizó en la reforma y ya no puede haber entonces esta migración deliberada de trabajadores sin que haya una transmisión de bienes o activos de la empresa al patrón sustituto. Ok, hasta aquí, si quieren, los dejamos hasta aquí. Ya cumplimos la hora de la exposición. Creo que Fer va a haber un receso para después entrar a las preguntas. Así es, si gustan, vamos a tomar un receso de 5 minutos y regresamos para dar solución a sus preguntas y comentarios. Muy bien.
Listo. Adelante, maestro. Sí, ok. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Bueno, aquí leo algunos. No sé si vamos a empezar con los que preguntaron aquí. A ver, nos pregunta Nancy, por ejemplo, cuando se pone a disposición de personal a un auxiliar de oficina y que puede ser una persona con discapacidad que requiere un seguimiento del contratante, pero el contratante le da sus herramientas. Bueno, primero hay que ver qué tipo de servicios son para ver si hay disposición de personal o no. A ver si nos aclaras, si nos ayudas más con esta pregunta, Nancy. Nancy, si gustas, puedes activar tu micrófono. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Justamente yo decía, si nosotros ponemos a disposición de otra empresa a una persona con discapacidad para que haga tareas de oficina, nosotros damos el seguimiento directamente, pero digamos que la otra empresa, ahí me equivoqué, en la otra empresa da las herramientas, ¿no? Pero nosotros lo contratamos directamente a él. Solo ponemos a disposición sus servicios. Bueno, aquí probablemente estemos frente a lo que está prohibido ya por el artículo 12, porque aquí dice que está prohibida la subcontratación de personal pero hay que determinar por qué de entrada decimos que se pone a disposición. ¿Por qué se pone a disposición? Bueno, aquí yo entendería, no sé si malentiendo el significado, como bien decía usted al principio, pero lo que yo estaba o veíamos es que, digamos que esta empresa no puede hacer contrataciones directas porque tiene una contratación, su forma de trabajo viene del extranjero. Sin embargo, nosotros le estamos dando como una especie de becario, precisamente, a que esté en sus oficinas, a que aprenda la labor o sea, vaya desarrollándose en la labor de oficinas, con miras a que en un futuro lo puedan contratar directamente. Entonces, mientras eso sucede, nosotros estamos haciendo la contratación de la persona con discapacidad para que ella preste sus servicios a esta empresa con miras a ese futuro. ¿Eso es probable o no es probable? O sea, ¿se puede Bueno, hacer? aquí sí estaríamos hablando básicamente del outsourcing que está prohibido, porque no son servicios especializados, Ok. ¿no? Es decir, esta persona sí Uh-huh. realiza funciones que le corresponden o tienen que ver con el objeto, o seguramente, o actividad preponderante de la contratante, es decir, de la empresa del extranjero. Sí. Entonces no podría hablarse de servicios especializados y si está bajo sus órdenes, pues sí hay, vamos, no por la definición de puesta a disposición que ya definimos, sino más bien porque ya está muy claro que la subcontratación de personal es la que está prohibida. Uh-huh. Aquí hay que entender algo que es desde mi punto de vista muy importante. Lo que está prohibido en el artículo 12 es la subcontratación de personal. Uh-huh. Es subcontratación de personal. Y lo que permite la ley en el artículo 13 es la subcontratación de servicios especializados. O sea, no dice subcontratación de personal. Entendemos que la subcontratación de personal, o sea, que el personal sea el objeto del contrato, está prohibido. Lo que se permite es la subcontratación de servicios especializados. Ya ahí viene después la complicación de, bueno, cuando servicios especializados, cuando se ponga a disposición del contratante, ahí ya viene otra complicación, pero de entrada, si el objeto del contrato es subcontratación de personal, o que el objeto del contrato diga otra cosa, pero se advierta que en realidad lo que se pone a disposición es el personal y no otra cosa, entonces estaremos en el supuesto del artículo 12 que prohíbe la subcontratación de personal.
No sé si quedó claro. Perdimos la conexión de Nancy. Ah, muy bien. Bueno, a ver lo que se conecta Nancy. Después Lucy nos pregunta, entonces si yo contrato a una persona que le da mantenimiento a mi equipo de cómputo, ¿yo debo registrarme y la persona que contrato igual? Bueno, aquí primero no, el mantenimiento del equipo de cómputo en principio tendría que estar registrado por el servicio de mantenimiento de equipo de cómputo. Porque si a ver, pero aquí viene otra pregunta. Aunque esté en actividad empresarial y no tenga trabajadores, ya que él mismo hace el trabajo. Ah, bueno, aquí es interesante porque lo que se entiende por subcontratación y por servicios especializados, en los dos casos, es que, bueno, más bien en los servicios especializados a los que se refiere el artículo 13, dice que se pongan a disposición trabajadores en beneficio del contratante, ¿no? Se permite la subcontratación de servicios especializados, pero tiene que haber trabajadores. Si se presta en lo personal, pues no hay trabajadores. Ahí no se puede haber de subcontratación de servicios especializados porque no hay trabajadores. Pues él mismo, en la actividad empresarial, realiza el servicio. Entonces, sí, está perfectamente definido. Lo que dice el artículo 13 es, se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos. Y siempre que el contratista esté registrado en el padrón público que se refiere al artículo 15 de esta ley. Y el padrón público, bueno, el REPSE, exige que se señalen los trabajadores que van a intervenir. Y aquí en realidad no hay trabajadores. Es un prestador de servicios empresariales. No sé si quedó claro, Lucy. Si está por ahí Lucy aún. Sí, hola, buenas tardes. Sí, sí me queda claro que entonces él no tiene que estar registrado, pero yo como fundación que contrato el servicio de esta persona, ¿tengo que estar registrada para poder contratar gente exterior? No. No, para nada, no. A menos que como fundación, que lo dudo, preste servicios a terceros. Ah, no. No, solamente yo tengo dos personas que están por fuera, que es la persona que me da mantenimiento a mis equipos y nos dedicamos a dar educación escolar y una maestra que es la maestra de huerto. Y ella misma nos proporciona las clases de huerto. Entonces, como ambos no tienen trabajadores, no están obligados a presentarse. Así es correcto, sí, a ellos no se les exige. Ok, muchas gracias, buena tarde. Buena tarde, Lucy. Alguien nos pregunta también qué es PTU. Bueno, la PTU es la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Esta figura viene desde la Constitución y después tiene su tratamiento en la Ley Federal del Trabajo, que se refiere a que el 10% de las utilidades de las empresas se tiene que repartir entre los trabajadores con determinadas reglas. Y ahora la regla que se añade es que está topada a 3 salarios, a 3 meses de salario o el promedio de las 3 últimas participaciones que tuvo el trabajador. Eso es la PTU. Ok, gracias. Sí, de nada, Alicia. Después, ¿qué pasa con los despachos contables o de abogados? ¿Estos no deben estar registrados? Bueno, desde mi punto de vista, depende porque estos despachos, como el mío, el de su servidor, sí prestamos servicios, pero por ejemplo, cuando nosotros nos organizamos muchas veces por medio de una sociedad civil. Entonces tenemos socios en materia fiscal, en materia mercantil, en materia laboral, en materia corporativa, en fin, y somos socios
que prestamos personalmente los servicios. Entonces, como sociedad civil, en realidad los que prestamos los servicios somos los socios. Sí tenemos trabajadores, por ejemplo, recepción, a lo mejor un mensajero, en fin, pero los que estamos prestando los servicios, pues somos directamente los abogados que tenemos la cédula. Entonces, desde ese punto de vista, no. Igual el contador, igual los contadores en el despacho contable pueden organizarse, pueden tomar esta figura y personalmente prestar los servicios contables por medio de los socios. Pero, por ejemplo, si tienen trabajadores, aunque sean contadores que no sean socios del despacho, pero que son trabajadores y que, porque hay muchos casos así, los mandan a las instalaciones del cliente y materialmente están bajo la supervisión y órdenes del cliente. Ahí podría darse que sí se puede, que sí debería estar registrado el despacho, porque pues podría interpretarse que pone a disposición personal. Aunque esta puesta a disposición, les repito, es un concepto jurídico que no está definido. No está definido y por eso todo el mundo está exigiéndolo. Incluso nosotros les recomendamos a los clientes que asesoramos es si cualquier prestación de servicios que recibas, de entrada para evitarte multas y para evitarte responsabilidades y problemas, pídeles el registro a cualquier prestador de servicios, ¿no? Hay algunos muy, muy especiales que por excepción no podrían encuadrar en ninguna de las aproximaciones a la puesta a disposición. Entonces, esos no quedarían excluidos, pero en general, pues prácticamente todos los servicios. ¿Quieres manzana? ¿La parto en cachitos? ¿La corto? Ok, ¿alguna otra pregunta? Si gustan, pueden activar sus micrófonos. Tendríamos que limitar. Perdón, bueno, yo la pregunta que tendría ahí es, ¿el objeto social lo tendríamos que limitar entonces a dejar las actividades asistenciales nada más y quitar todo lo demás para que no entremos dentro de la limitación? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, ahora lo que hay que hacer es revisar todos los estatutos sociales porque por ejemplo, aquí hemos tenido clientes que, por decirlo así, por poner un ejemplo, se dedican a la informática, servicios de software y demás, pero tienen un objeto social amplísimo que pues, prácticamente los deja vender licores, ¿no? Entonces, si es lo que realmente no sea pues, su actividad, quitar todo lo que no ocupan, porque eso los limita para subcontratar servicios especializados. Sí, por ejemplo, en la mañana tuvimos una reunión con un cliente que se dedica a calibrar equipos de medición. Y su objeto social es enorme. Tiene incluso la distribución de venta, compra, venta, distribución, reparación de todas estas máquinas, pero no las hace, él solo las calibra. Entonces, en su actividad de repente sí necesita subcontratar la reparación de los equipos. Entonces, con su objeto tan amplio, no podría subcontratarlos, tendría que hacerlos él. Entonces, sí es recomendable solamente dejar realmente a lo que hacen la asociación. Gracias. Sí, ¿de qué? ¿Más preguntas o comentarios? Nuevamente, yo, Lucy Pérez, de Fundación Patricio Santos. No hablando ya de la fundación, sino de otra empresa que, por ejemplo, se dedique a dar prestación de servicios de decoración de casa y
esa empresa sí estaría obligada a registrarse, ya que contrata también a otras empresas u otras personas para hacer trabajos, para hacer esas decoraciones o remodelaciones de casas u oficinas, ¿no? Ahí es interesante. Ese mismo problema, Lucy, lo tienen las constructoras. Uh-huh. En realidad, ¿qué es lo que hace la empresa? Si subcontrata la remodelación, pues entonces no tendría que estar la remodelación en su objeto. La decoración, ahí probablemente me da la impresión que esa empresa podría ser de servicios de consultoría en decoración, pero en realidad no puede dedicarse a hacer remodelaciones de interiores, que implica probablemente quitar muros, tabla roca, que la empresa en realidad no tiene ni las herramientas ni los trabajadores que lo hagan. Así es. Entonces, es quitar, o por ejemplo, aquí lo que en algunos casos aconsejamos es que se señale la administración de proyectos de, por ejemplo, de remodelación, que yo administro el proyecto de remodelación, pero yo no construyo, yo no voy y tiro bardas, yo no contrato a la gente que lo haga, sino que administro el proyecto y lo que yo hago ya en sí, pues cobro por la administración del proyecto. Así es, porque esta persona contrata a la gente, por ejemplo, de iluminación y ya, claro. si él, por ejemplo, va a modificar, a decorar una oficina, contrata a la gente de remodelación, él va y compra los muebles, contrata albañiles si se tiene que tirar un muro, poner algo, a un carpintero, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, él no estaría obligado. Bueno, más bien sí estaría obligado a inscribirse con su actividad, que es la prestación de servicios especializados de decoración. Ahí tendría que haber un cambio de estatutos, ¿no? Sí, o de administrador de proyectos. Así es. Porque en realidad él no va a estar cumpliendo con las obligaciones de seguridad social ni laborales. Así es. Las tiene que estar cumpliendo es la persona que en realidad hace ese trabajo. Ok. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Sí, pues sí, buena tarde. ¿Alguna otra duda o comentario? Perdón, a mí no me quedó claro nada más el punto de tenemos una persona que nos lleva la parte de redes sociales y tenemos un contrato de prestación de servicios profesionales, pero tiene a otras personas que ayudan con esta logística de las redes sociales. Le tendría que pedir, por lo que entiendo y por lo que estamos analizando, sí tendría que pedirle ese registro, porque obviamente en objeto social como fundación no aparece. O sea, sí es un servicio especializado. Pero esta persona se firmó un contrato de prestación de servicios profesionales. Como persona física. Sí. Pero tiene otras personas que la apoyan. ¿Sí tendría que pedirle el registro de todos modos? ¿Y hasta cuándo tendría para pedírselo? Sí es aconsejable que se le pida. Es aconsejable que se le pida. Y el plazo para que cuenten con el registro es el 22 de agosto. 22 de agosto. Para que ya cuenten con el registro. Para que ya cuenten. Que en la próxima sesión vamos a ver todos los plazos, pero de inicio les adelanto que es el 22 de agosto. Cuando ya tienen que contar con el registro. Y todo esto, vean, desde mi punto de vista, en el caso de redes sociales, ni siquiera habría que pedir el registro. ¿Por qué? Porque bueno, depende, porque ¿qué significa poner a disposición personal? Si en el contrato o en la relación es que estén en tiempo real interactuando con la fundación y
y estén obligados a estar todo el tiempo o en determinados horarios y ciertas personas de ciertos niveles, probablemente haya un tinte de sí puesta a disposición. Pero sí es algo muy específico que a ver, tú, lo que yo te mande, tú lo publicas tal cual y haga, no me importa quién lo haga, pero que le dé seguimiento, algo específico, probablemente no haya pues a disposición, pero el tema son las sanciones que son altas, que también vamos a ver las sanciones en la próxima sesión, son altas, entonces, mientras se define qué es puesta a disposición, hay que pedírselos a todos. Mejor se lo pedimos a todos entonces. Así es, así es, así es. Ok, gracias. Sí. Pero, bueno, pero a todos los que tengan trabajadores, ¿no? Exacto, a todos los que tengan trabajadores. No. Sí, a los que no tengan, a los que lo hagan en lo personal, sí. Sí. Hablaba, por ejemplo, de los contadores que hacen el trabajo, o los abogados que vamos, atendemos juicios en lo personal y firmamos. Bueno, ahí no hay duda que estamos en lo personal, aunque seamos sociedad civil, pero los socios somos los que hacemos el trabajo, no los trabajadores de la sociedad. Entonces ahí ahí sí es muy claro, ¿no? ¿Quiénes hacen el trabajo? Pues los socios, ok. Solamente en esos casos, digamos, especiales. En todos los demás, los que tengan trabajadores, pues obviamente que sea prestación de servicios, habrá que pedírselos. Gracias. Sí, con gusto. ¿Alguna otra duda o comentario? Recuerden que tenemos este espacio justamente para que puedan interactuar con nuestro ponente. Entonces, incluso aunque tengan alguna duda no referente justamente a los contenidos que desarrollamos ahorita, pero que pueden dar pauta también, con gusto lo pueden plantear. No sé, Israel, ¿quieras complementar alguna de tus intervenciones? No, yo, si no hay alguna otra inquietud, yo podría concluirlo por hoy hasta aquí, para no dejar a la mitad los demás temas. Perfecto. Entonces, la cita sería el día de mañana, igual de 16 a 18 horas, recordándoles que va a ser primero el desarrollo de los contenidos y después dar pauta a nuestra sesión de preguntas y respuestas y comentarios. Perfecto. Pues les agradecemos su participación. Nos vemos mañana por la misma liga por la cual accedieron el día de hoy. Muchas gracias y excelente tarde. Gracias igualmente. Sí, tendría que pedirle el registro de todos modos. ¿Y hasta cuándo Sí, tendría para pedírselo? Sí es aconsejable que se le pida, y el plazo para que cuenten con el registro es el 22 de agosto. 22 de agosto, para que ya cuenten con el registro. Para que ya cuenten, porque en la próxima sesión vamos a ver todos los plazos, pero de inicio les adelanto que es el 22 de agosto, cuando ya tienen que contar con el registro. Y todo esto, vean, desde mi punto de vista, en el caso de redes sociales, ni siquiera habría que pedir el registro. ¿Por qué? Porque bueno, depende, porque ¿qué significa poner a disposición personal? Si en el contrato o en la relación es que estén en tiempo real interactuando con la fundación y
y estén obligados a estar todo el tiempo o en determinados horarios y ciertas personas de ciertos niveles, probablemente haya un tinte de sí puesta a disposición. Pero si es algo muy específico que a ver, tú, lo que yo te mande, tú lo publicas tal cual y haga, no me importa quién lo haga, pero que le dé seguimiento, algo específico, probablemente no haya pues a disposición, pero el tema son las sanciones que son altas, que también vamos a ver las sanciones en la próxima sesión, son altas. Entonces, mientras se define qué es puesta a disposición, hay que pedírselos a todos. Mejor se lo pedimos a todos entonces. Así es. Ok, gracias. Sí. Pero, bueno, pero a todos los que tengan trabajadores, ¿no? Exacto, a todos los que tengan trabajadores. No. Sí, a los que no tengan, a los que lo hagan en lo personal, sí. Sí. Hablaba, por ejemplo, de los contadores que hacen el trabajo, o los abogados que vamos, atendemos juicios en lo personal y firmamos. Bueno, ahí no hay duda que somos en lo personal, aunque seamos sociedad civil, pero los socios somos los que hacemos el trabajo, no los trabajadores de la sociedad. Entonces ahí ahí sí es muy claro, ¿no? ¿Quiénes hacen el trabajo? Pues los socios, ok. Solamente en esos casos, digamos, especiales. En todos los demás, los que tengan trabajadores, pues obviamente que sea prestación de servicios, habrá que pedírselos. Gracias. Sí, con gusto. ¿Alguna otra duda o comentario? Recuerden que tenemos este espacio justamente para que puedan interactuar con nuestro ponente. Entonces, incluso aunque tengan alguna duda no referente justamente a los contenidos que desarrollamos ahorita, pero que pueden dar pauta también, con gusto lo pueden plantear. No sé, Israel, ¿quieras complementar alguna de tus intervenciones? No, yo, si no hay alguna otra inquietud, yo podría concluirlo por hoy hasta aquí, para no dejar a la mitad los demás temas. Perfecto. Entonces, la cita sería el día de mañana, igual de 16 a 18 horas, recordándoles que va a ser primero el desarrollo de los contenidos y después dar pauta a nuestra sesión de preguntas y respuestas y comentarios. ¿Perfecto? Pues les agradecemos su participación. Nos vemos mañana por la misma liga por la cual accedieron el día de hoy. Muchas gracias y excelente tarde. Gracias igualmente.